enseñanza tras enseñanza, y enseñanzas más cercanas a sus discípulos. Ya no eran enseñanzas para las multitudes, ahora eran enseñanzas para los discípulos, para terminar de formar el carácter de cada uno de ellos. Eran los últimos momentos que iba a estar con ellos. Y él tenía que aprovecharlos al máximo. Y este era un momento importante, porque va entrando a Jerusalén y va a darle gloria al Padre porque empieza a cerrarse el ciclo que él vino a cumplir. Y empieza a cerrar y entra al templo a darle gloria al Padre. Y lo primero que encuentra es un mercado de cueva de ladrones, un mercado de usureros, de usurpadores, de comerciantes de la fe, y entra y tira las mesas y voltea y los saca a los vendedores y les dice: ¿qué no saben que la casa de mi Padre, casa de oración será llamada? Y eso fue el inicio de una persecución contra Jesús. Ahí es donde el hosana de muchos se convertía en crucifícale. Ahí es donde el hosana de muchos que le decían hosana al hijo de David empezó a convertirse, híjole, echa fuera en el nombre de Belcebú. Y entonces las palabras de la boca de muchos empezó a transformarse. Después de primero ser una bendición, ahora se empezaba a convertir en maldición. Y no es que Jesús hubiera hecho algo incorrecto, o como dicen por ahí, que hizo algo políticamente incorrecto. Jesús hizo lo que tenía que hacer. Jesús hizo y empezó a comportarse y a conducirse en lo que él tenía que hacer. No hizo lo que parecía bueno hacer. No hizo lo que era conveniente hacer. Hizo lo que tenía que hacer. Dice, otra vez el versículo 13, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Muchos se fueron ofendidos, pero muchos se quedaron y seguían esperando que Jesús hiciera un milagro en ellos. Y ellos, mucha gente vino por su milagro y se llevó su milagro. Versículo 15. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo diciendo hosana al hijo de David, se indignaron. Y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: ¿sí? ¿Nunca leíste? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Jesús, aunque muchos se fueron, aunque muchos empezaron, ya sacó algo, este es enojón, quién sabe qué, y empezaron a juzgar a Jesús. Muchos se fueron del templo, muchos se quedaron a esperar el milagro. Y conforme los milagros sucedían, dice que los jóvenes, ¿quiénes? Los jóvenes. ¿Por qué los viejos no? Dice, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo hosana al hijo de David, se indignaron. ¿A quién vio? Los muchachos. Ahora, los muchachos eran desde los 6 años hasta los 18, 19 años, 20 quizás. Algunos dicen que era hasta los 30, porque a los 30 ya se les consideraba adultos y parte de la labor ¿cómo se dice? La actividad productiva de la nación. Entonces, algunos dicen que es hasta los 30. No, según lo que yo leía, era hasta los 18, 20 años. ¿Por qué los jóvenes? ¿Por qué los muchachos? Pues desde los niños hasta los jóvenes, ¿por qué ellos seguían aclamando hosana al hijo de David? Generalmente nosotros, los mayores, nos cansamos más rápido. El cansancio se manifiesta más rápido. Y eso de estar gritando por varias horas, pues como que no se nos da mucho. Pero a los muchachos sí. Ellos estaban sorprendidos de lo que estaba pasando. Pero ¿sabe una cosa? Los muchachos no tenían voz ni voto. A los muchachos no se les consideraba para pedir su opinión. A los muchachos no se les consideraba para consultarlos. La Biblia dice que consultar a un muchacho para un consejo es algo tonto.
que los consejos no vienen de los muchachos, no son muy sabios, ni son lo mejor que pueda haber. Por eso son los muchachos los que tienen que buscar el consejo de los ancianos. Por esa razón Pablo le dice a Timoteo: nadie tenga en poco tu juventud. Porque siendo joven Timoteo no era muy bien escuchado. La gente dice: ay, ¿qué? ¿Este muchacho qué me va a enseñar a mí? Y entonces Pablo le dice a Timoteo: por eso, Timoteo, para que tu consejo sea escuchado, sé ejemplo en palabra, en amor, en... ¿qué más dice? Conversación, limpieza, pureza, y todos los consejos, las características que le da Pablo a Timoteo. Le dice: para que tu consejo sea escuchado y no tengan en poco tu juventud. Si tú quieres que tu consejo sea bueno y lo escuchen, tienes que dar testimonio. Porque los muchachos no eran escuchados. Y entonces por eso los escribas y los fariseos les dicen: oye, estos ya cállalos, ¿no? ¿No oyes que te están alabando todavía y aquí en la casa de Dios? Y Jesús le dice a los escribas y fariseos: ¿acaso no han leído que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? ¿Qué tan chiquitos eran los que estaban ahí? Que los escribas y los fariseos les dicen: ya cállalos. Ellos no los podían callar. ¿Por qué ellos no lo podían callar? ¿Por qué no podían callar esos niños, esos muchachos que estaban alabando a Jesús? Porque lo que Jesús estaba haciendo era sorprendente para ellos. Era impresionante. Era digno de admirar y de alabarse. Sin embargo, a los escribas y fariseos no les parece. Dicen: no, ya, cállalos. Ahora bien, estas multitudes que le dan la bienvenida a Jesús son las mismas multitudes que después, cuando arrestan a Jesús, gritan: crucifícanle. No cambió de ciudad Jesús para ser crucificado. No se vino a Jerusalén para que le dieran la bienvenida y después se fue a Jericó para que lo crucificaran. Vino a Jerusalén, ahí le dieron la bienvenida y ahí mismo en Jerusalén lo crucifican. No sacaron la población de Jerusalén para darle la bienvenida y después se llevaron a los que le dieron la bienvenida y trajeron a los de Jerusalén y dijeron: ahora ustedes crucifíquenlo. Era la misma gente. La misma gente que le dio la bienvenida unos días antes, apenas unos días antes. En el momento en que está ante Pilato, empiezan a gritar: crucifícale. Ahora, no fue la multitud de gente o la multitud del pueblo los principales en gritar: crucifícale, sino fueron los escribas y los fariseos quienes empezaron a alborotar a la gente y empezar a decir: crucifícale. Jesús en estos últimos días empezó a reprender de tal manera a la nación de Israel que muchos se incomodaron. Empezó a reprender a escribas y fariseos. Empezó a reprender a la gente que estaba en pecado. Empezó a hacerles la advertencia de que era el final de los tiempos, que eran los últimos días, que iban a venir señales para entender que ya eran los últimos tiempos, para esperar la segunda venida del Señor Jesús y la venida del reino de Dios a la tierra, del juicio de Dios sobre toda la humanidad. Empezó a hablarles de manera dura. Las palabras anteriores, los discursos anteriores de Jesús eran de ánimo, de fortaleza, de recuperar la fe, de tener confianza en Dios, de esperar lo bueno delante del Señor. Las palabras de Jesús de antes eran: ustedes pueden, Dios les ama, Dios está con ustedes, ama a tu prójimo, porque si tú no amas a tu prójimo y no le perdonas, tu Padre que está en los cielos no te perdonará. Eran palabras de ánimo, de restauración, de reconciliación con Dios. Todos sus 3 años el Señor Jesús estuvo hablando al pueblo de Israel, atrayendo su corazón a Dios. Los milagros, las señales, los prodigios no eran algo miren, los milagros y los prodigios no eran la razón por la que Jesús vino. Jesús no vino a hacer milagros, señales y prodigios. Era era la añadidura del mensaje que Él daba. Su mensaje, la razón por la que Jesús vino, fue para traer a la nación a Dios otra vez. De establecer el reino de Dios. De decirles: arrepiéntanse, es el tiempo ahora. Pero en los últimos días, cuando entra a Jerusalén, usa las palabras más duras, usa los discursos más duros. Es cuando llama a generación de víboras. Cuando les dice a los escribas y fariseos: sepulcros blanqueados.
Cuando les llama al pecador, pecador, y le dice, si no te arrepientes te vas a ir al infierno. Porque ahí es el lago de fuego, donde el gusano no muere y los dientes crujen. Y entonces de esas palabras de amor que escuchaban todo el tiempo, que los llevaba de entre las nubes y que los llevaba flotando y que hacía milagros para multiplicar los alimentos, ahora empieza a decirles, si no te arrepientes te vas a ir al infierno. Y ahí no hay salvación. Y ahí no hay momento, ahí no hay vuelta de hoja. No hay oportunidad para ti. Es en estos días que Jesús se empieza a poner más duro y más estricto y su enseñanza es más clara respecto a la salvación de la gente. Antes sí habló y dijo y mencionó acerca del infierno, pero no como en estos momentos. No fue tan duro como en estos últimos días. Entonces la gente empieza a escuchar a un Jesús distinto. A un Jesús que ya no querían decirle Hosana al hijo de David. Ya no decían sálvanos, porque él decía arrepiéntete. Bueno, pues, sálvanos, arrepiéntete. Sálvanos, arrepiéntete, porque si no te vas a ir al infierno. Bueno, cambió el mensaje. No es que sea otro mensaje, es que eran sus últimos momentos. No iba a tener otra oportunidad de hablarle a la gente. O les decía lo que tenía que decirles, ya no iba a ser posible decirlo. Y no es que no fuera a decirlo a sus discípulos, pero si sus discípulos no escuchaban el mensaje de la manera como Jesús le estaba diciendo en el último momento, en sus últimos tiempos, si Jesús no lo hablaba con claridad, entonces, ¿qué iban a escuchar los discípulos? Y la gente se empieza a molestar. Y los del Sanedrín, el Sanedrín era la cúpula o los mandamás o los meros de la iglesia del templo de Israel, de la fe israelita. Estaban los sacerdotes, los escribas, los fariseos, las autoridades de gobierno, eran el Sanedrín, principalmente los sacerdotes, pero ahí podían estar escuchando los escribas, los fariseos. Y entonces el Sanedrín se da cuenta que tiene que crucificar a Jesús, porque para ellos, según ellos, estaba blasfemando contra Dios. Pero yo pienso, y por lo que he leído, que creo que el mayor temor de ellos era, o el mayor temor que ellos tenían era que convencieran tanto a la gente, convencieran tanto a la nación de Israel. Gracias, hermano, Dios le bendice. Que la nación de Israel se diera cuenta de que estaban practicando solamente una religión y no una relación con Dios. Jesús les estableció y les dijo en una ocasión, en estos últimos discursos que él daba, les dijo, hagan lo que los escribas y los fariseos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Era tan dura la enseñanza de Jesús en estos últimos días que la gente empieza a cambiar su sentir hacia Jesús. Y dice en Lucas capítulo 23, Lucas 23, cuando llegue ahí me dice amén. 23:13. Amén. ¿Está conmigo? ¿Cuál es el tema de hoy? Apártate para Dios. Pastor, ¿y esto qué tiene que ver con apartarse para Dios? Ahorita lo vamos a aterrizar. Ahorita usted se va a dar cuenta por qué. Lucas 23 dice: entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Y tenía la necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una, diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás.
¿Quién gritó? La multitud. ¿Cuál multitud? La que unos días antes estaba, Hosana, Hosana. ¿Es la que gritó? La misma. ¿Y ahora que estaban gritando? No, a este ni nos lo queremos ver. A este, déjalo allá adentro. Refúndelo allá en las catacumbas, en la prisión. Allá tenlo encerrado. Suéltanos a Barrabás. ¿Sabe quién era Barrabás? Un ladrón, pero no era cualquier ladrón. Era un tipo Robin Hood hebreo. Le robaba a los ricos para darle a los pobres, a los niños pobres, los de su casa nada más. Era una especie de revolucionario, pero que usaba la violencia, era un asesino. Usaba la violencia para conseguir lo que quería. Robaba, asaltaba, a veces le fallaba y asaltaba a cualquiera, porque sus recursos se le acababan y tenía que robar. Barrabás era un delincuente. La gente antes había querido que arrestaran a Barrabás. Presentaban protestas contra Barrabás. Y los romanos, cuando finalmente arrestan a Barrabás y lo encierran, ahora que tienen a Jesús y que pueden liberar a Jesús, ellos dicen, no, a este, ¿a quién? A este. Ni siquiera el hijo de David, que habían dicho antes. Le quitaron todo rango a Jesús. Le quitaron hasta el nombre. Porque no querían reconocer quién era Jesús. No querían dar cuenta de quién era Jesús. Y entonces ya no lo nombraron por su nombre. Ya no dijeron a Jesús, el Nazareno, el profeta, el maestro, el rabí. Ya no. Bueno, Jesús, el hijo de José y María, el carpintero. Bueno, Jesús, el que andaba por allá en Jerusalén, que diga en Belén. Ni eso. Ahora era este. ¿Quiénes dijeron eso? Los mismos que cantaban. Los mismos que pusieron sus ramas y sus mantos cuando Jesús entró. Dice, sigamos leyendo ahí en Lucas 23. Otra vez el 18, dice: mas toda la multitud dio voces a una, diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. No solamente no lo querían fuera, no solamente ya no lo reconocían como Jesús, el hijo de David, sino que ahora lo querían muerto. Nosotros quizás nos hubiéramos espantado, o nos espantamos, hoy todavía, del corazón tan despiadado de los hebreos, decir, uy, qué gente tan mala. La pregunta es, si nosotros hubiéramos estado ahí, ¿qué hubiéramos hecho? No me diga, yo lo hubiera defendido, no, yo sí. Si sus discípulos que estuvieron con él 3 años salieron corriendo, ¿qué haríamos nosotros? Lo negaron sus discípulos. Pedro lo negó. Jesús advirtiéndole a Pedro: Pedro, me vas a negar 3 veces. Y Pedro: no, Señor, contigo voy hasta la muerte. ¿Cómo crees? Yo aquí ya me compré mi espada. ¿Cómo crees? Me vas a negar, Pedro. Antes de que cante el gallo, 3 veces me vas a negar. No, yo no, maestro, ¿cómo que? Y lo negó. Ahora no se asuste. No diga, ay no, yo no hubiera sido tan malo para dejarlo solo. No, lo hubiera dejado. ¿Sabe por qué? Porque así estaba escrito. Que se iba a quedar solo. Jesús tenía que quedarse solo. Le voy a dar una noticia. Hasta el Padre lo abandonó. Hasta el Padre lo dejó solo. Entonces no me diga que usted se iba a quedar ahí. No, yo sí, me quedo. Si el Padre lo dejó solo. ¿Por qué lo dejó solo el Padre? Porque era necesario que se quedara solo.
Así estaba escrito. Ahora bien, el tema no es cómo se quedó Jesús, el tema es la actitud de la gente. Dice, versículo 22, Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho éste, ningún delito digno de muerte hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. ¿Qué pasó con las voces de ellos? Prevalecieron. Es decir, no se callaron. ¿Se acuerdan del templo? ¿Cómo se fueron callando? Hasta solamente quedar los muchachos. ¿Y aquí? No. Siguieron y siguieron y siguieron, y crucifícale, 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 y gritan crucifícale, crucifícale. Ya hasta luego le pusieron ritmo. No. Pero empezaron a declararlo tan constantemente que dice la palabra que su voz prevaleció. No hubo modo de callarlos, no hubo modo de que se callaran. Ya Pilato, yo creo que decía, ya cállenlos. Y no se callaban. Y la multitud seguía gritando, crucifícale. Hay algo curioso en todo esto. Cuando Jesús entró a Jerusalén, no toda la ciudad salió a recibirle. No toda. Pero cuando lo arrestaron y lo iban a crucificar, tampoco toda la ciudad salió a declarar que lo crucificaran. No todos querían que lo crucificaran. Mucha gente, sus discípulos no estaban gritando crucifícale, crucifícale. Su madre, María, no estaba gritando crucifícale, crucifícale. Había mucha gente en la ciudad de Jerusalén que no estaba de acuerdo con la crucifixión de Jesús. Los niños que estaban en el templo cantando Hosana al Hijo de David, yo no creo que ellos estuvieran gritando crucifícale. Pero ¿dónde estaban todos ellos mientras unos cuantos o una multitud gritaba crucifícale? De ahí el tema de este día, de apartarnos para Dios. Apartarte para Dios no es solamente dejar de hacer ciertas cosas, dejar de practicar ciertos hábitos que te lleven a tener una vida mejor. Apartarte para Dios es no compartir la ideología del mundo, es no pensar como el mundo piensa, es pensar diferente, es entender las cosas del reino de Dios y vivir las cosas del reino de Dios. Si tú quieres darle gloria a Dios, da gloria a Dios. Si tú quieres decir soy cristiano, aleluya, dilo, que la gente sepa que tú eres distinto, que eres diferente, que ellos se enteren. ¿Por qué? Porque si no participas de lo de ellos, hace lo mismo que ellos. Es verdad que es un proceso de renuncia y es un proceso de duelo. Dejar de vivir lo que practicabas antes es un duelo. Es como morir una parte de ti. Precisamente de eso se trata el ser cristiano. Morir una parte de ti. Esa parte que tanto daño te hizo. Apartarte para Dios tiene que ver con la disposición que tú tienes de consagrarte para Él. Una de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que está en Juan, capítulo 4. ¿Ya está ahí? Juan capítulo 4. Dice, vamos a leer del versículo 19 en adelante. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar.
Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, ¿cuándo? ¿Cuándo es? Ahora, otra vez dice el versículo 23, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Hay mucha enseñanza en este pasaje, pero no me quiero enfocar a todas las enseñanzas, solamente en dos cosas. Una, Jesús le dice a la mujer samaritana. La mujer samaritana le pregunta: Señor, nuestros padres adoraron en este monte, ahí en Samaria. Pero ustedes los judíos dicen que no podemos adorar aquí a Dios, que tenemos que ir hasta Jerusalén para adorarle. Tú que eres profeta, porque ya le había profetizado que con el hombre con el que estaba no era su marido, que ya había tenido 5 maridos y con el que estaba no era su marido. Entonces la mujer dice: ay, eres profeta. Me descubriste. O sea, sí, sé quién eres. Y la mujer dice: bueno, tú siendo profeta, enséñame, instrúyeme, dame luz. Nuestros padres dicen que aquí adoremos, pero ustedes dicen que allá en Jerusalén. ¿Cuál es lo correcto? Y Jesús les dice: llegará el día en que no se adorará ni aquí ni en Jerusalén. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Que ya no se va a adorar? No, que se va a adorar en todo el mundo. Hoy nosotros adoramos a Jesús. Hoy nosotros, se imagina que yo le dijera: hermano, pues ni modo, vamos a tener que ir a Jerusalén a adorar allá al Señor. Por lo menos vamos planeando un viaje anual para que nuestra oración tenga significado. No, si yo me voy a Jerusalén, me voy de vacaciones, a conocer Jerusalén, pero no, porque Dios no me escucha aquí, Dios me escucha aquí. Él prometió: donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. Amén. Entonces Jesús le está diciendo, le está avisando de lo que va a venir en estos tiempos, de lo que ya está pasando ahora. Y dice: viene el día en que no solo se va a adorar en Jerusalén y aquí, sino que en todo el mundo se va a adorar. Y esta es la parte que nos lleva a apartarnos para Dios. Aquí es cuando Jesús le dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Somos nosotros qué somos? Adoradores. Alguna vez yo escuché a un hermano decir: no, hermano, Dios le creó para que usted sea un adorador. No, Dios me creó para darme un propósito. Pero dentro de mi vida y dentro del diseño que Dios tiene para mi vida, Él quiere que yo sea un adorador. No porque yo cante bonito. ¿Cuántos cantan bonito? ¿Usted canta bonito, hermana? Yo no canto bonito. Yo no canto bonito. Pero déjeme decirle algo: Dios no quiere que yo cante bonito. En el cielo tiene unos ángeles que cantan celestialmente. Pero eso no quiere decir que no quiere que usted le cante. Dios quiere que usted le cante, que usted le adore. Ahora, el canto no es un canto en particular. No son las de Marcos Witt o las de Danilo Montero o las de ahora los que acaban de tener mucho auge, que es Espíritu y en Verdad, o Miel San Marcos, que cantan muy bonito. No es ese tipo de adoración a la que el Señor se refiere. Ese tipo de cantos son muy útiles para nosotros, para inspirarnos, para llevarnos a un conocimiento de un canto y de una inspiración. Pero el verdadero canto, la verdadera adoración que está buscando el Señor en nosotros, es lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Hermanos, presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué tenemos que hacer? Presentar nuestros cuerpos en sacrificio
vivo, santo. Esa es la adoración. ¿Cómo se adoraba al Señor Jesús? ¿Cómo se adoraba al Padre antes del Señor Jesús? ¿Cómo lo adoraban? Los hebreos no eran muy cantores. El que salió bien cantarín era David. Él sí, cantaba por todo. Le iba mal, cantaba. Le iba bien, cantaba. Estaba deprimido, cantaba. Estaba contento, cantaba. Era un cantor. Pero ¿cuál era el propósito real de la adoración? ¿O cómo es que se enfocaba verdaderamente la adoración? ¿No era a través de las ofrendas? ¿No era a través de los sacrificios? ¿No decía Dios, esto es olor grato ante mí? Eran los sacrificios. Por eso cuando nosotros presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, nos estamos volviendo adoradores. Claro, si le incluyes el canto, porque una de las cosas que Dios va a restaurar es el tabernáculo de David.